Apenas pasado un cuarto de hora de la medianoche, los dos centinelas alemanes del gran puente metálico que cruzaba el canal de Caen, frente al pueblo de Bénouville, escucharon un extraño ruido a poca distancia de allí, como el de una estructura colisionando sobre el suelo y golpeando una alambrada. A este le siguió un sonido similar, y otro más. Segundos después estallaron varias granadas. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Este puente de Bénouville realmente ahora se conoce como el Puente Pegaso. Estamos en el comienzo del día más largo, el día D. Vamos a viajar en el tiempo a través de la mirada de algunos de los protagonistas de este día D, 6 de junio de 1944. El desembarco de Normandía. Para ello contamos con la ayuda de José Antonio Mayo Davo, un amigo de Bellum Artis, que ya nos hizo viajar en el tiempo a través de los ojos de 100 protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, como siempre, recordaros que si os gusta este programa, nos podéis ayudar en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en PayPal y también aquí en el propio sistema de YouTube e iVoox para seguir contando historias independientemente de la monetización, castigos de las redes sociales y todo lo demás. Ya no os molesto más y comenzamos este viaje. Prepararos, poneros los chalecos salvavidas, aseguraros el paracaídas, depende en qué unidad estéis, y vamos hacia Normandía. Hola José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, Francisco. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a hablar, mira, tú vas de Use Paratroops y yo de Airborne Por británico. supuesto, yo es que la de la sexta división la utilicé el otro día, Bien, en otro programa del día de, si no habría repetido. pues Pero bueno, tenemos está bien aquí los que dos, somos los primeros. vamos a compensar Sí, sí. y eso está bien. Técnicamente fuimos nosotros los primeros en el Puente Pegase. Bueno, pero nosotros somos más famosos que Sí, vosotros, sí, así el que cine, el cine. eso Pues ayuda mucho. sí, sí. Pues vamos a intentar mostrar lo que sucedió a través de 5 protagonistas, ¿no? 4 que aparecen en tu libro y un extra que añades aquí en este programa. Un amigo Bueno, también de Bellum Artis, este quinto, al que dediqué yo un artículo ya hace muchos años en el comienzo de Bellum Artis, cuando era un solo formato blog. Pues vamos a viajar, ¿no? Y preparar. Todo esto viene por tu libro que tengo aquí entre mis manos. No lo puedo coger así fácilmente, que es un buen libro. lo sé. Ellos también estuvieron allí. Suficiente. 100 relatos de personas, y algunos de ellos no son personas, sino edificios, animales, ¿no? Que son simbólicos del día más largo de las operaciones de Iwo Jima, de Barbarroja, de todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante, yo leí algunos relatos y lo interesante es que haces conocer no a través de los grandes generales, ¿no? Eisenhower, Correcto, la tal. idea principal del libro era eso, centrarme, hay muchos civiles, como dices ahí, un edificio es uno de los protagonistas de mi libro, la famosa casa de Pavlov, pero no, sobre todo lo que quería era alejarlo de la temática propia de un libro de historia en el que, bueno, hechos y como los protagonistas, por lo general, los que planearon todo fueron los grandes generales, los grandes políticos, como tú dices, pues alejarme de esto, explicarlo en el trasfondo histórico, pues es necesario para entender lo que está ocurriendo, pero centrarme sobre todo en las vivencias de alguien como tú o como yo, o como cualquiera de los que nos está viendo o oyendo ahora mismo. Alguien que está ahí en el meollo, pero que al final tampoco cuenta mucho, si Sí. se puede usar la expresión. Ese era el espíritu del libro y esto creo que va a ser también el espíritu de este programa. Hablar evidentemente de las decisiones que tuvieron que tomar hombres como Eisenhower o von Rundstedt de París o Rommel, pero evidentemente centrándonos en los que estuvieron saltando desde los aviones la noche del 5 al 6, los que estuvieron desembarcando en las playas la mañana del 6 y los que estaban en los búnkeres En las ahí playas. intentando proteger ese pequeño terreno. Y ahí Para veremos eso. al famoso Heinrich Sieberloh, ¿no? Y al coreano, que es el artista invitado. Bueno, te voy a decir una cosa. Este es un artista invitado casi en mi capítulo, pero es también uno de los 100 personajes. Ah, vale, no está en este capítulo, lo tienes por ahí suelto. Vale. Lo utilizo para hablar de él o de la batalla de Calkingol,
luego lo utilizó también para hablar un poco en la Unión Soviética y cierra su historia aquí, haciendo un cameo especial en este capítulo de Normandía. Sí, que le puedes dedicar un capítulo concreto solo a él, Bueno, o espaciar su vida por ahí, ¿no? te dedico un capítulo, pero la primera parte. Mm. Porque es que el pobre vive desde el 37 hasta el 44. Sí, Si nos y centramos fallece en la Segunda Guerra Estados Mundial. Unidos ya de mayor porque se emigra a Estados Unidos después de la guerra. Es una historia fascinante la de este hombre. Sí, sí. No sé si viste la película. No la vi escenas porque de aquel momento no tuve opción de verla. Ahora la Sí. buscaré, que seguro que está incluso en cualquier plataforma o aquí mismo en YouTube también. Seguro que está y la buscaré. Era My Way, ¿no? Way. My Way, sí. Pues empezamos. Yo creo que lo que puedes dar es una pequeña introducción, ¿no? Pero pequeña, porque aquí el oyente habitual de ver un artist ya conoce el día D. De hecho, Correcto, este año hicimos un programa especial de Omaha, Utah, sí. el día justo 6 de junio con David Díaz Cabo, pero tengo una buena bibliografía, no, pero videoteca aquí en Ver un Artist sobre el día D, visto con los Airborne, visto con los tropas alemanas, cómo se diseñó el muro atlántico. Por lo tanto, vamos a ir a estos personajes, ¿no? Un poco a los hombres protagonistas de esta historia: Richard Todd, Richard Winters, que seguro que os suena a muchos, Heinrich Saberlow y Bill Milling. Y el coreano, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que es un nombre complejo. Has fallado. Bueno, vamos a centrarnos en ellos, como tú dices, sí. Hay que poner también un poco de trasfondo sobre lo que está ocurriendo, pero sobre todo presentar los personajes. Fácilmente. Richard Todd, eso es un irlandés, o de original irlandés, que saltaría con la sexta división, con su camiseta, por la zona de los puentes más conocidos como Pegasus y Horsa, más adelante. Richard Winters es otro paracaidista, el famoso futuro líder de la compañía Easy, segundo batallón 506, regimiento 101, división aerotransportada, y bueno, protagonista claro de Hermanos de Sangre, magnífica serie y magnífico libro para el que se pueda hacer con él. Heinrich Severloh, la bestia de Omaha, ahora explicaremos por qué se ganó ese apodo, es el que nos va aquí a representar el bando alemán en este capítulo. Y, por supuesto, Bill Milling. Yo creo que de los cuatro es el primero que se hizo famoso. En el día D está perfectamente retratado por el gaitero oficial de la reina. Bill Milling fue un soldado británico. Era un comando que desembarcó en Sword. Y bueno, y él básicamente iba animando, liderando a las tropas al toque de la gaita. Sí, sí. Y bueno, se convierte en uno de los grandes mitos del día D. Porque luego, a la hora de la verdad, independientemente de lo que supuso esta batalla, lo que supuso en sí el día D, dentro de la mitología de la Segunda Guerra Mundial, el día D es uno de esos grandes capítulos. Sí, por supuesto, en mi libro, por ejemplo, es el capítulo más largo, seguido muy de cerca por el de Stalingrado y por el de las violaciones que sufrió sobre todo las mujeres durante la guerra. Esos son los tres grandes capítulos en mi libro. Este también ayuda el hecho de que haya 4 personajes, que acabamos de mencionar. Y bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es el día de...? Nos falta el quinto. Bueno, el quinto, como digo, es un cameo especial. Pero centrándonos en el capítulo, en la historia. Desembarco en Normandía, la liberación de Europa Occidental, la ansiada llegada por parte de Stalin del segundo frente. Los aliados por fin están preparados, han reunido un suficiente equipo, han entrenado a sus tropas lo mejor que han podido, o no, y se proponen por fin entrar en Europa a través de Francia. Los soñados planes de Churchill de entrar por Italia o por los Balcanes se dejan aparte. La idea es entrar por Francia, tanto por Normandía como por la Costa Azul, aunque esto tendrá que esperar todavía hasta mediados de agosto. Pero centrándonos en Normandía, una cantidad de divisiones de infantería van a desembarcar en las playas, acompañados o precedidos por los saltos de divisiones aerotransportadas que intentarán cortar o evitar cualquier contraataque alemán, asegurar carreteras, todo lo que pueda ayudar a unir de las distintas cabezas de playa, pues será más que bienvenido. Y de ahí, pues seguir avanzando, avanzar hasta París y de París a Berlín. Simple de vista, ese era más o menos el plan. Es mucho más complejo por lo que supuso. Ahí hubo operaciones de diversión, en el sentido de que todo el espionaje aliado
todas las tácticas de distracción que realizaron para poder evitar que los alemanes supieran cuándo y dónde. Para mí, lo mencionaba el otro día en el directo que hice en el Trastero de la Historia. El gran éxito, en mi opinión, del día D es el hecho de que se produjeran los desembarcos, independientemente de las bajas y el resultado al final del día D. El hecho de que los alemanes estuvieran convencidos todavía, ese día, incluso varios días después, de que el auténtico desembarco ocurriría en otro lugar. Y es que ese fue realmente el gran éxito. Normandía creían de verdad que era una distracción, que el auténtico desembarco ocurriría en El Paso, pero ya no, sí, eso se debió básicamente al trabajo de espías que tenían británicos y americanos en las islas o repartidos por Europa. Creo que el más famoso de todos era un español, de hecho, Juan Puyol, Garbo. Fue uno de los grandes responsables de que esta treta tuviera éxito. Y bueno, poco a poco se le va reconociendo su labor. Sí. Yo tengo un programa que trata el mundo del espionaje del día D, que se llama Lo que nunca te han contado el día D. Sí. Operaciones de engaño y contraespionaje, que cuenta muy bien todo este sistema de engaños para que los alemanes cayesen en el paso. Luego, aparte, lo que tiene es que la bibliografía anglosajona le cuesta muchas veces reconocer esto. Yo te hablo de Max Hastings, te hablo de Anthony Beevor, para mí son mis grandes maestros. Ninguno menciona a los españoles de la 9 al entrar en París. Sí. Por ejemplo. Al Juan Puyol por lo menos sí lo reconocen, por lo menos lo mencionan. Pues vamos Otra de las... Sí. Sí, no, te iba a seguir mencionando un poco, por supuesto, el ejército fantasma de Patton. Como los aliados supieron ver cómo Patton era el comandante más respetado o más temido por los alemanes, igual que para los aliados era Rommel. Creo que en ese sentido Rommel y Patton se encontraron, en el sentido de que sus bandos se los utilizaron, aunque no estaban en su mejor momento. Patton, después del desastre en Sicilia o de las bofetadas en Sicilia y Biscari, y Rommel, bueno, después de ese paso extraño, raro y nada productivo que tuvo en Italia, supieron ver que, por un lado, Rommel era el más respetado entre los aliados y Patton era el más temido entre los alemanes. Y el que estuvieran ahí cada uno tenía una razón de ser, y no desde el punto de vista militar. Sí. Hay Patton con su ejército de su primer gran ejército, sí, su set de Hollywood. Sí. Yo creo que estaba bastante enfadado con eso, que lo usasen de comodín del público y que después no dejasen avanzar lo que creían que se merecía hacia Alemania. Le enfadaba que Bradley, no él, fuera el que fuera a liderar las divisiones americanas allí. Pero bueno, por lo menos en ese tiempo estuvo, además de haciendo rondas de publicidad por toda Gran Bretaña, también estaba entrenando al que sería el tercer ejército, que todavía iba a tardar en llegar a Francia, pero cuando llegara no iba a parar. No, paró porque no le daban por lo menos hasta Metz. No, hasta que dejaron de dar gasolina ahí. Pues empezamos, ¿no? Lo primero que yo creo que podemos empezar por orden cronológico, es decir, el primero que saltó, ¿no? Correcto. Si nos centramos en ese sentido, hablamos de Richard Todd. Este es irlandés. Pasa por distintas unidades a lo largo de la guerra. Él es actor y después de la guerra seguiría siendo actor, muy conocido. Pasa por distintas, como digo, unidades. Está destinado en la propia Gran Bretaña, pasa un tiempo en Islandia, pero lo que quiere es un poco de acción. Y así que al final se une a una unidad paracaidista que acabaría formando parte en sí de la 6ª División Aerotransportada. Esos serían los primeros que saltarían realmente en Normandía. En la famosa Operación Tonka. Correcto. Él no es de los que salta a primera hora con el mayor Howard, etcétera, pero saltará en la siguiente oleada, porque bueno, los primeros que llegan en realidad no saltan, ellos se deslizan en los planeadores. La unidad de Richard Todd sí será de los que salten en paracaídas, se reagruparán. El caos entre los paracaidistas aquí será igual entre británicos y americanos, un batallón o toda la unidad, unos 600 hombres que tendrían que haberse reunido antes de llegar hasta los puentes de Pegasus y Horsa para reforzar al esfuerzo que hay allí en los puentes del mayor Howard. De unos 600, creo que se reúnen unos 100 y poco. Que todavía está bastante bien, para lo que fue el caos de aquella noche, todavía está bastante bien.
Ahí Eh, explico una cosa que a lo mejor hay oyentes que lo saben perfectamente y otros menos. Cuando hablamos de unidades aerotransportadas en la Segunda Guerra Mundial, hay que diferenciar los paracaidistas, que eran una minoría dentro de esas unidades, y los infantería aerotransportada en planadores. Es decir, de hecho, en Estados Unidos lo que tenía bien claro era el que tenía las botas de caña alta. Era sí, el paracaidista, que era el símbolo de calidad, ¿no? Y de los demás orgullo, eran sí. infantería aerotransportada, que era, comparado con la infantería normal, más arriesgada, pero no llegaba a ser el nivel de élite, ¿no? O el nivel de guay, ¿no? Y aquí tenemos un soldado de infantería aerotransportada. Iban en planador, descendían planeando. El impacto, bueno, era considerable. Y Sí, una vez que estaban ahí, ya luchaban como infantería ligera, que sería también como los paracaidistas. La única diferencia correcto. era la forma, digamos, de llegar y el entrenamiento, que en teoría era menor porque no hacía falta practicar tanto el salto. Correcto, pero bueno, a la hora de verdad, la idea, la filosofía principal de los paracaidistas o de la infantería aerotransportada al final viene siendo la misma. El cómo llegas Eso, justo. es lo que los define, pero a la hora de verdad lo que tienen que hacer es resistir en una posición en la que seguramente van a estar rodeados hasta que bueno, hasta que lleguen los refuerzos, básicamente. Y la batalla que va a haber aquí en Benoville va a ser lamentablemente poco conocida, poco tratada a la hora de hablar del día D. Como digo, las divisiones americanas siempre se llevan casi toda la fama o los flashes, pero la batalla que va a haber aquí también va a ser bastante salvaje. Y es que ellos, sobre todo con lo que tienen ellos para defenderse, tienen su armamento ligero, tienen unos cuantos lanzagranadas, los famosos Piet, pero claro, los alemanes van a ir con todo, incluido tanques. Algo evidentemente que los paracaidistas con lo que no cuentan. Eh, ¿Te parece si leo un fragmento? Sí, sí, Si lo encuentro. A ver. por supuesto. A mí, mientras tanto, esta misión es casi la que más me gusta de toda la operación. A Sí, mí, esta sí, sí, sí. Yo, de hecho, lo primero que visité en Normandía fue este. Fui directo al puente Pegaso y a verlo. yo soy de esa generación que se enamoró de la historia de Pegasus Bueno, el jugando videojuego. al Call of Duty, Sí, por bueno, sí, supuesto. yo también. Pero sobre todo la película El día más largo. Sí, Y sí. gracias al personaje, uno que vas a citar tú cuando llega el gaitero por ahí también, eso pues, un momento Bueno, icónico. de hecho te voy a contar la cosa con la que vas a alucinar. En el día D, el personaje del mayor Howard, Mm, ¿sabes cómo se llama el actor que le da mm, vida? no, yo no. Cuando me lo Pues digas. te lo voy a decir. Richard Todd. Ah, vale, vale. Este mismo que estuvo aquel día es el que dará vida Vale, más años vale. más tarde en el día de... No, yo de hecho así es como conocí al personaje. Y por eso es que este tiene que venirse sí o sí. Ah, pues ahora con las cosas del directo no encuentro esto, pero da igual, vamos a seguir. Mientras que Richard Todd está lanzándose en la Francia ocupada, pues casi al mismo tiempo, los aeroplanadores bueno, los aviones de transporte que llevan a bordo a la 82 y la 101 División Aerotransportada están igualmente llegando, están cruzando la península de Conetin y están a punto también de soltar sus fuerzas. ¿Tienes por ahí un mapa abierto Sí, que sí. se pueda ver? Estupendo. Eso. La misión, como digo, de estos va a ser parecida. Tienen que asegurar una serie de puntos estratégicos de cruce de carretera. La 82 sobre todo se va a centrar en la famosa Saint-Mère-Église y la 101 pues un poco más al sur, más pegado a las playas. Igualmente, asegurar los cruces de carretera y evitar cualquier contraataque alemán Ujú. y asegurar eso, que las fuerzas que desembarquen en Utah, la cuarta división, pues pueda entrar tierra Aquí es adentro. importante, cosas de la suerte, un poco, los grandes sectores de playa estaban rodeados de dos ríos y para evitar los contraataques era fácil tomando los puentes, ¿no? O destruyendo Correcto. los puentes. Dependía la situación, ¿no? Si no podías tomarlo, había que destruirlo. Y también las baterías costeras. En el caso de los estadounidenses no hay unas baterías costeras para los paracaidistas, pero en los británicos hay una muy interesante que se puede ver, si no recuerdo más, la de Melville, que es muy interesante y te hace una recreación de cómo fue desde dentro del búnker lo que oían los alemanes, las bombas, el avance de la infantería británica, los paracaidistas disparando y tal. Está muy bien esa recreación que recomiendo a la gente ver. Pues
ahora vas a hablar del estadounidense, ¿no? Sí, correcto. Vamos a hablar de uno famosísimo, de que seguro que todos vimos en la serie, el Bueno, Manderson, ¿no? Roderick Mann. Richard, no, en ese sentido, la interpretación del personaje de Richard Winters en Mano de Sangre, salvo el hecho de que el Winters real era rubio, no pelirrojo, es de 10. También porque los guionistas de la serie trataron mucho con él, cogieron documentación que no sale en el propio libro de Hermano de Sangre y por eso acaba siendo el gran protagonista de la serie. Pero bueno, Winters es un norteamericano, Dick Winters, que justo antes de comienzo del ataque a Pearl Harbor está haciendo ese servicio obligatorio que tienen que hacer los Estados Unidos de un año. Y bueno, a él le pilla haciendo, creo que el curso de suboficial. Estalla la guerra y decide, bueno, puedo estar 4 meses más y ya he terminado o reengancharme y seguir sirviendo a mi patria. Eso es lo que él hace. Realiza el curso ya para ser teniente y pide su traslado a la 100. Bueno, todavía no es la 101 División Aerotransportada en realidad, es el Regimiento 506, eso, de una unidad bastante nueva en los Estados Unidos que son los paracaidistas. Realizará el curso, todos hemos visto la serie, no voy a entrar en detalle. Y bueno, lo interesante de esta unidad sobre todo es que vas a ver la preparación de élite que van a recibir y cómo después, yo quiero pensar que de la infantería norteamericana, aerotransportada o no, de los que mejor sirvieron tanto en el día D como en los siguientes días, a excepción quizás de los Rangers, creo que ninguna no, incluso ellos tampoco lo superarían en mi opinión, son los paracaidistas. La preparación que tienen, la intensidad de su entrenamiento a la hora de enfrentarse con las tropas enemigas, pues, eso va a suponer algo totalmente diferencial. Algo bastante útil, ten en cuenta que ellos van a luchar en muchos casos con unidades bregadas, que llevan luchando desde 1939, como son los alemanes, en muchos casos. Se habla mucho de el S-Batallonen, todas las tropas estas de Europa Oriental, que si eran de peor calidad, que si tiraban las armas. Bueno, ellos allí también tienen Fallschirmjäger, tienen los paracaidistas, tienen Waffen-SS, que esta gente, si no es por su calidad como combatientes, sí es por su, ¿cómo decirlo?, por lo radical de su convencimiento a la hora de luchar y morir, si es necesario. En ese sentido, las unidades aerotransportadas van a ser más que bienvenidas. Cada unidad aerotransportada es entrenada para luchar copada. Es decir, tienen que luchar con los medios que tienen hasta que vengan los refuerzos, ¿no? Y en esto, estos flancos, ¿no?, del día D, es el lugar ideal para su misión. Es decir, copados. El problema, claro, fue el salto. El salto y los Pathfinder, que no es que fallasen, pero bueno, los Pathfinder marcaron objetivos y los aviones, en parte por el gran fuego antiaéreo, les lanzaron en zonas que no eran las de landing, ¿no?, las zonas de aterrizaje, y se diseminó mucho a las tropas. El problema de esto fue que muchos de los aviadores que llevaban estos C-47, los aviones de transporte de tropa, muchos no tenían experiencia en este tipo de misiones, muchos acababan de llegar y, bueno, volaban más bajo de lo que acostumbraban a volar. Eso quiere decir que eran más proclives a recibir fuego antiaéreo alemán, el cual fue una cortina bastante intensa, lo que los dio la bienvenida a Normandía. Y bueno, empezaron aunque luego al final no causaron tantas bajas como se suele pensar, pero sí que el momento del caos, muchos... ¡Oh, magnífica taza! ¡Magnífica taza! Es que estoy buscando una cosa y ahí se la encuentro, ¿vale? Sigue, vale. ¿Por dónde iba? Bueno, en el caos, en la emoción del momento, en el éxtasis, pues muchos, en vez de esperar hasta que llegaran a la zona donde tenían que soltar a sus pasajeros, pues básicamente apretaron el botón antes de tiempo con la intención de marcharse de allí lo antes posible. Muchos también fueron a una velocidad más fuerte de lo normal. Esto supuso que, bueno, que muchos llevaban algo imprevisto, bolsas atadas a los pies. Muchos paracaidistas se ataron grandes bolsas de lona al pie en el que metieron pues más munición. Algunos metieron, como el propio Winter, su rifle para no tener que ir cargando con él. ¿Qué ocurre? Que a la velocidad que se pusieron los aviones para marcharse de allí, pues a la hora de saltar, pues a la mayoría perdieron las bolsas. Se les soltó la cuerda y perdieron esto.
Sí, eso fue prácticamente la principal razón del caos. Esto, que el lanzamiento fuera de noche, todas estas cosas, por ejemplo, para Market Garden tomarían nota y lo harían de una manera totalmente distinta. Es que De la misma manera, estaba buscando desesperadamente una cosa que era esencial para esto. Cuando saltaban de noche en dispersión, sí. sabiendo que se iban a encontrar en zonas mezcladas con los enemigos, les saltaron con un juguete infantil, una grillera, que Bueno, sí, a los sí. tres clic, clic, clic tenían que El responder. clicker, Y es que correcto. tengo esa grillera, que la compré allí en Normandía, y era lo que os quería señalar, pero no la encuentro. Pero bueno, sigue, pero es que su introducción Sí, era muy simpática, pero bueno. oh, qué lástima. Bueno, pues entonces ya vamos a dejar el programa. Si no tienes la cliquera, yo ya creo no tiene sentido No que tiene sentido, esto sigamos. ya se acabó. Saca. No, pero eso sí, tienes razón. Esto fue también algo que se le ocurrió en el último momento. Pero como estos pequeños detalles, estas pequeñas ideas que a priori parecen un poco absurdas, pues la verdad marcaron un antes y un después o resultaron determinantes para el éxito de la misión. Lo que tú dices es un objeto así metálico con dos pinzas de madera que aprietas y creo que era en un toque, era lo que soltaba el emisor, es decir, hola, Sí, y tenías que responder con dos. sí, Si o no era 3 y así, 2, sí, sí me suena. creo que era 1 y 2 o 2 y 1. Sí. Creo que era 1 y 2. Sí o sí, como digo, estos son estos pequeños detalles. Igual, por ejemplo, esas pastillas antimareo que tomaron muchos Que les de dieron los demasiado. paracaidistas antes, pues muchos acabaron durmiéndose en el propio vuelo, otros acabaron mareados, otros, bueno, aterrizaron y allí se quedaron durante un par de días. O sea, cosas así, la propia bolsa en el pie, fueron detalles, muchos pequeños detalles que en algunos casos salieron bien, en otros casos salieron mal. En el caso de Winters, él tuvo suerte, porque bueno, su vuelo desde que saltó, él saltó el primero, todos los comandantes en cada avión pues solían saltar los primeros, liderando con el ejemplo como siempre. Pues él tuvo suerte y cayó relativamente bien. Eso sí, perdió la bolsa, perdió su arma. Los primeros minutos allí en Normandía él iba armado con una granada que le dio otro paracaidista que aterrizó cerca de él. Otros cayeron, por ejemplo, en zonas anegadas de agua. Rommel o las defensas alemanas, una de las cosas que emplearon en Normandía, independientemente de que creyeran que iba a ser allí el ataque o no, fue soltar, no los diques, pero por lo menos dejar que muchas de las zonas de No, sí, sí, Normandía había unos se diques, había anegaran. unos pequeños canales y los rompieron digamos, convirtieron lo que eran las marismas en marismas, ¿no? Es decir, la zona que se había secado se inundó Sí, y la idea era pensar en los paracaidistas, al igual que correcto. sembraron todas las llanuras de palos para que Sí, los planadores chocasen contra ellos. pues, Este dirá, pero si son solo medio metro de agua, pero es que medio metro de agua para un paracaidista, cuando después le cae todo el paracaídas encima, le puede ahogar perfectamente. totalmente. Piensa que estos paracaidistas muchos iban cargando su propio peso. Mm. O sea, su peso corporal y luego, además, munición, armamento, suministros. O sea, era brutal. Y luego esta bolsa extra, y encima cuando te cae esta lona, que es el paracaídas encima, te enrollas con la cuerda, no puedes desengancharte. No, es una situación muy angustiosa y hubo muchos que murieron así, por desgracia. De hecho, se esperaba casi un 80% de bajas. A Eisenhower le estuvieron dando la brasa casi hasta el último día para que cancelara la operación aerotransportada porque se esperaba que las bajas iban a ser terribles. Mm. Esto es algo que siempre se esperaba en el tema de los paracaidistas. También por eso ganaban el doble que el resto de las unidades. Ese plus de peligrosidad. Pero bueno, al final, aunque fueron bastante caóticas, el caos básicamente fue lo que reinó durante las primeras horas entre aerotransportadas. Las bajas no alcanzaron estas cuotas tan drásticas que se esperaban, afortunadamente. Bueno, el caso es que en cuanto Winters toca tierra, él descubre que está como a 8 o 10 kilómetros de la zona de salto original. Ellos tenían que ir a Saint-Marie-du-Mont, o ahí es donde más o menos iba a regrupar la 101. Su batallón estaba en otra zona. Claro, pues tiene que empezar a avanzar a lo largo de la noche y eso es lo que hará, intentando evitar a los cruces de fuerzas alemanas, intentando reunir con algunos pocos hombres que va encontrando, algunos de su unidad, otros no. Ahí se encuentra incluso con soldados de la 82, que debería quedar en una zona totalmente distinta. O sea, eso es el caos. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que estás en un mundial, en un país extranjero y tu país juega en una ciudad
y ahora no sabes a dónde has llegado y resulta que iba a jugar otros países completamente distintos. ¿Dónde he acabado? ¿Dónde estoy realmente? ¿O serán ellos los que están mal? Ese fue el caos. En mitad de la noche, el éxtasis de estar por fin en combate, cómo voy a responder. Eso fueron las primeras horas. Yo creo que, a ver, un momento, tenía justo antes de que saltaran, yo digo en el libro, el 6 de junio sería el día D, el D-Day, Departed Date, fecha de salida. Esto hay mucha confusión sobre qué significa realmente el día D. Se suele decir que el día de los días es una interpretación tanto romántica, poética, pero incorrecta. O sea, lo del D-Day o día D es algo que utilizan, creo que sobre todo los norteamericanos especialmente, ¿vale? El día de un desembarco o de un ataque en concreto. Sí, hay el día D, la hora H, que se Correcto. toma como referencia. Digamos, es una forma en clave de decir la hora que todo el mundo sabe cuál es, los estados mayores, pero el resto Sí. no. Y ahí se hace día D más 1, día D menos 1, día D menos 3, o hora H menos 1, menos 2. Va a tomar una Correcto. referencia. Que todo el mundo sepa qué hora es y siempre que sepa la hora clave, ¿no? En la campaña en el norte de África y en Europa no lo veo tanto, pero eso es lo que utilizan mucho, por ejemplo, en el Pacífico, a la hora de asaltar eso, las islas y demás, como casi todos son desembarcos anfibios, o prácticamente todos, eso se utiliza mucho el tema del D-Day y bueno, hora H también. Esto, día D, ahora o nunca. Todo el operativo se puso de nuevo en marcha. El salto original iba a ser la noche del 4 al 5. Por cuestiones climatológicas se tuvo que retrasar 24 horas. Una decisión terrible, o sea, tremenda, pero al final correcta, como nos trae la historia. Dick y sus hombres se encaminaron hasta el C-47 que les esperaba en pista, cargados hasta los topes. Muchos llevaban entre 45 y 70 kilos de más entre armamento, munición y equipo, por lo que la mayoría necesitó ayuda para subir por la escalerilla para acceder al interior del aparato. Dick, líder de su unidad, fue el último, lo que significaba que, al igual que Richard Todd, saltaría el primero. Los motores arrancaron con un potente rugido. El ruido era ensordecedor. Los paracaidistas, nerviosos, aguardaban en silencio. Ni chistes ni bromas, solo silencio. Una ligera sacudida fue la señal. 100 de aeronaves con más de 15.000 hombres entre las dos divisiones despegaron de los aeródromos ingleses rumbo a Normandía. Los ojos del mundo están puestos sobre vosotros. Esto fue el antes, el despegue desde los aeródromos de Inglaterra para un par de horas después saltar sobre Normandía. Y hablando de Normandía, vamos a hablar un poco de las defensas alemanas. Todo el mundo conoce el muro atlántico, ese intento de imitar a la línea Maginot o a la propia línea Sigfrido. No fue tal cosa, fue un intento, pero no tuvo el éxito esperado. Supone que iba a ser una cortina de búnkeres, muros, desde la frontera hispano-francesa, toda la costa, hasta prácticamente Noruega. Todavía hoy en día, cualquier sitio de la costa atlántica al que vas, no es raro encontrar estos restos de búnkeres. En Holanda lo hay, en Dinamarca los hay, en Noruega todavía hay alguno, y sobre todo en Francia. Los de Normandía, muchos de ellos están ahí, en un estado lamentable, por cierto, pero bueno, están. Y luego aparte, pues las propias unidades que servirían para la defensa. Muchos eran de estos Ostbataljonen, tropas reclutadas a la fuerza, voluntarios de Europa Oriental, que se decide enviarlos a esta parte de Europa. Uno, porque piensan que su calidad como combatientes es mucho peor. También suelen enviar a alemanes que han sido heridos en combate, que no están todo lo aptos que deberían para enfrentarse a los soviéticos. Pero también hay otro tipo de unidades. Y sobre todo también estos Ostbataljonen para que no haya tentativas de escapar. O sea, si los mandamos a la otra punta de Europa, el que vayan a intentar regresar a su casa lo vemos un tanto difícil. Pero bueno, el caso es que uno de los que están allí es un tal Heinrich Severloth, o Hein, que es como se suele apodar a los Heinrich aquí en Alemania. Voy a cortar su nombre. Que este es un alemán normal, chico de pueblo, estalla la guerra, se alista a la Wehrmacht, él combatirá en Rusia. Allí, no está muy claro, pero allí acabará siendo castigado por un comentario que hace
Algunas fuentes dicen que es un comentario contra Hitler y contra el desastre que se está produciendo. Otro, básicamente, fue una crítica al cocinero de su unidad, que no le había gustado lo que había cocinado. El caso es que el castigo que se le impuso acabó, bueno, con él poca ropa de abrigo en mitad del invierno, lo que acabó con él bastante enfermo. Lo tuvieron que trasladar. Quiero recordar que fue a Varsovia o Cracovia. Creo que a Varsovia, estuvo en un hospital durante varios meses. Luego regresó a su casa, estuvo ayudando a sus padres en el campo, o la granja, perdón. Y luego tuvo que volver a reintegrarse a su unidad, empezó a hacer un curso de suboficial, pero en el último momento lo enviaron a Normandía. Acabaría formando parte de la 352 División de Infantería, y allí conocerá al teniente Bernhard Frerking, era un antiguo maestro, quiero recordar, estoy hablando de memoria, un antiguo maestro de Frankfurt, antiguo, tenía 30 años, un anciano para la mayoría, sí. Pero no, un tío muy afable y Jaime, bueno, pues acabará en cierto sentido adorando a este oficial, a este suboficial, el punto de que, joder, mi lealtad no es casi con mi país, es hacia este hombre y hacia mis compañeros. Eso resume bastante bien lo que era al final, o lo que motivaba a muchos soldados a luchar. Tu compañero, no tu país, o tu bandera, o sobre todo tus líderes políticos, que bueno, eso es para darlos de comer aparte. Y bueno, él está destinado en el VN-62. Esto es el Winterstand-Nest, que es bueno, un nido de resistencia que consiste en un búnker y varias zonas así con ametralladoras, o morteros, o artillería. Es básicamente una zona así acotada de terreno. Esto es nuestra zona, esto es lo que defendemos, y sobre todo vamos a defender un acceso que está a nuestra espalda, que lleva tierra adentro. El VN-62, de hecho, será creo que la zona más mortal, sí, en Omaha. En Omaha, sí. Correcto. Y bueno, ahí es donde va a estar este buen hombre a cargo de una ametralladora, de una... Bueno, buen hombre para los alemanes, la bestia de Omaha sí. Para los estadounidenses. No, hombre, buen hombre en el sentido de que... Sí, hombre, sí. No, él hacía su misión. Sí. Y sobrevivía, intentaba sobrevivir también. Sí, él mismo lo dice, yo también lo rescato en el libro varias veces. Él estaba allí, claro, tú ves ese mar lleno de barcos, la mayor flota de invasión de toda la historia, que se acercan hacia ti, precedidos por un bombardeo aéreo que no va a tener el efecto que debería haber tenido. Eso lo va a salvar, desde luego. Y claro, pues ahí básicamente no hay opción de retroceder. Así que lo único que puedes hacer es defenderte lo máximo posible. Es pura lucha de supervivencia, en realidad. Sí, hay que recordar, esta playa de Omaha tiene una colina un poco así, digamos, no es como las más playas que son bastante llanas. Aquí había una colina y estaría él en esa zona más elevada, que facilita mucho mejor el disparo a los que están en la playa. Totalmente. Luego, aparte, hay mucha la famosa foto de esto de la playa de Omaha. Se ve perfectamente esta colina. Luego el bombardeo acabó que en muchos casos estos rastrojos típicos de la playa están secos, pues que prendieran, que aquello se formara como una pequeña humareda, y esto provoque que muchas lanchas de desembarco no localizaran su zona correcta de desembarco y los llevaran a otro sitio. Sí. No llegó al grado de desvío de Utah, pero sí, en muchos casos... No, pero en Utah tuvieron suerte, fueron una zona muy protegida. Ahí fliparon. Sí. O sea, las cosas, ningún plan sobrevive al final a su ejecución. Y mira, y una cosa importante en esta playa, al igual que en las demás, pero en esta sobre todo, fue el hecho de que los bombardeos tenían que haber hecho agujeros en la playa, para que sirviesen de trincheras a los soldados, para que se resguardasen. Y cuando llegaron, claro, estaba todo liso, la playa sin ningún tipo de búnker, de agujero. Sí. De cráter, para poder esconderse. Entonces eso también hizo que fuese peor el avance hasta la zona que, digamos, tenía como de elevación la playa, que es donde se ven muchas imágenes de soldados escondidos entre guijarros. Sí. Antes de eso, en teoría tenía que estar lleno de cráteres para que se fuesen escondiendo en ellos. Y no hubo ninguno. Bueno, el caso es que la historia de Hein también sirve un poco para entender cómo era la vida de los soldados alemanes en la Francia ocupada, porque de hecho era el destino favorito de los alemanes. En un primer momento había sido Italia y luego sería Francia. La vida allí era barata, era relativamente tranquila. La resistencia francesa, aunque presente, bueno,
no era tan efectiva como podría ser en otros países, o ya, por supuesto, ni comparar con los partisanos. Pero la vida era allí realmente era afable. La gente, bueno, vivía con desagrado la ocupación, pero ellos querían que les dejaran en paz hacer su vida. Allí todavía había comida, había alimento. Muchos soldados alemanes solían mandar muchos paquetes a casa, porque en Alemania con los bombardeos que estaban sufriendo y con los racionamientos, pues eso, sus familiares podían mandar más de lo que ellos podían conseguir allí y a mejor precio. Muchos tenían alguna amante o les gustaba irse a París de fiesta. O sea, en París era todo posible. Sí. Perderían los alemanes primero y los americanos después. Mira, hay una cosa que puedo decirlo y que sea mal interpretado, pero si el cine exagera también lo americano, Francia exageró su resistencia. Es decir, el número de colaboracionistas creo que era mucho mayor que el número de resistentes. Es decir, eso es algo que incluso políticos de altos niveles francés tuvieron problemas con esta vida primera, previa, antes de ser, digamos, famosos, ¿no? Es decir, eso en Francia, el movimiento colaboracionista está muy olvidado y muy ocultado en la propia Francia. Francia es un caso único, yo creo, en Europa, porque en muchos otros países se suele revisionar bastante esta parte de la historia. Es un tema que incomoda mucho. Por ejemplo, en Noruega, todo el tema eso del colaboracionismo es algo que hoy en día todavía cuesta tratar. Se trata, pero en muchas zonas rurales todo el mundo sabe quién colaboró y quién no, quién estuvo con la resistencia y quién no. Y hoy en día, varias generaciones después, todavía es un tabú este tema. Pero el hecho de que sea un tabú es la prueba de que ahí pasó algo. En Francia no pasó nada. Francia tuvo la mejor resistencia. Hoy el cliché típico de la resistance tiene ese toque francés, aunque por ejemplo en Holanda fuera mucho más efectiva, mucho mejor organizada. También era un país más pequeño y no había esas disputas entre grupos políticos y líderes. Eso también ayudó. Hay una cosa, dos cosas. Lo primero, en Noruega hay una historia muy interesante que escribí en el 2014, que es el clip de oficina. ¿Sí? Se convirtió en símbolo de resistencia noruego. Es decir, tú para saber si eras de la resistencia o no, te ponías un clip en la solapa de la americana. Sí, hasta que se descubrió. Porque el clip, había una teoría, ¿no? Que era que lo habían inventado los noruegos. Era el único invento que habían hecho en su historia. Y era un símbolo nacional. Sí. Y de hecho está un monumento en Noruega al clip, como símbolo de resistencia y sellos, hicieron sellos y todo. Y es muy interesante porque al principio, claro, los alemanes no se fijaban y tal. Y cuando se descubrió, pues ya ibas a la cárcel por llevar un clip, ¿no? Y hay el monumento del clip que está en una universidad, pero lo interesante es que el clip que ponen es el de la patente estadounidense, no el de la patente noruega. Okay. Wow. Sí, te paso el enlace para que lo leas después. Está en Bellum Artis en el blog y es muy interesante. Y después, en cuanto a la resistencia francesa, la resistencia fue más de movimientos de izquierdas, o sea, bueno, sobre todo, bueno, mejor comunistas y muchos españoles. Yo tengo varios libros sobre españoles en el exilio que participaron en esta resistencia francesa. Unidades españolas incluso en la zona de Normandía, en la Bretaña, con soldados españoles de la República, ¿no? El francés nacionalista estaba con el régimen de Vichy, no era tan fácil ver el tema porque se nos olvida que toda esta guerra mundial también fue guerras civiles en los países. De hecho, uno de los grandes miedos en sí de los líderes franceses, De Gaulle, por ejemplo, lo recoge bastante a menudo, el propio Churchill, es eso, el hecho de que cuando Francia sea liberada, que estalle una guerra civil, como acabará pasando un par de años después en Grecia. Es el ejemplo, es que en Francia podría haber pasado una guerra civil en un país tan grande e importante en tantos sentidos como Francia. Eso habría tenido un efecto bastante destructivo en el resto de Europa. Sí. O sea, una guerra directamente después. Volvemos a saberlo. Sí. Voy a leer aquí un fragmento. Bueno, él está, como decimos, en Omaha. Sobre las 5 de la mañana, 5:30, hay una descarga artillera, un bombardeo por parte de los, en un principio de aviación y después de los propios navíos aliados. Es intenso, es brutal, pero en Omaha, y luego por ejemplo en Juno no tendrán el efecto deseado. Quizás por eso sean las dos zonas en las que los combates sean más duros, tanto para los norteamericanos en Omaha como para los canadienses en Juno.
Pero bueno, una vez acabado pues ya ven a lo lejos cómo las lanchas empiezan a acercarse. Un mar anegado de lanchas que van directamente hacia ellos, en un mar bastante embravecido, no como el día anterior, pero lo suficiente como para que estas tropas de infantería, que van a estar ahí dentro casi una hora, pues cuando lleguen, pues primero están cansados de toda la noche despiertos, cansados del día anterior, que les habían devuelto a tierra, y sobre todo por la marejada. Pero en fin. Nada más caer la primera rampa de la primera lancha en el sector denominado Easy Red, a las 6:35, la treintena de soldados norteamericanos en su interior fue recibida por un fuego de ametralladora proveniente de la ladera frente a ellos. Ese característico ráfagas cortas para no sobrecalentar el arma, pero igualmente mortales. Uno a uno, los cuerpos de los estadounidenses alcanzados por las balas caían muertos o heridos en el interior de las lanchas. El resto no tenía más remedio que seguir trepando por los costados y saltar. Al caer el agua, descubrían para su horror que apenas hacían pie. Muchas de las lanchas se habían quedado atascadas en los traicioneros bancos de arena, lo que, unido a que la marea fue más baja de lo esperado, les impidió acercarse más a la orilla. Muchos de los soldados de aquella primera oleada murieron simplemente ahogados. Algunos porque no sabían nadar, otros porque entre el equipo que cargaban, el peso extra y el arma se habían convertido en anclas humanas. Los que lograban avanzar debían enfrentarse a la dura tarea de caminar al descubierto los 200 metros que los separaban de la orilla, empapados, temblando de miedo, entre olas que los superaban en altura, viendo a sus compañeros morir y entre los certeros disparos de las ametralladoras, morteros y la artillería alemana de los que no había cobertura posible salvo obstáculos metálicos tales como los erizos checos, las puertas belgas o los cadáveres de sus propios amigos. Eso fue Omaha. Eso fue una intensidad de fuego esperada, pero que debería haber sido mucho menor si la descarga artillera hubiera funcionado. Sí. De todas maneras, igual que esperaban que tuvieran muchas bajas entre las unidades aerotransportadas, de la 82 y la 101, Omaha se esperaba que iba a ser una carnicería. Esa es la razón básicamente porque la Big Red One, la primera división de infantería, que era la unidad más pregada hasta ese momento norteamericana en Europa, por eso estaba allí. Iba con una unidad relativamente novata, que era la 29, pero la primera división, ellos habían estado en el norte de África, habían estado en Sicilia o en Italia, o en ambos, y ahora les tocaba a ellos también. Es básicamente igual que, por ejemplo, que la 50 división de infantería británica. Ellos también habían estado en África, ellos habían estado en Italia, ellos llevaban luchando desde 1940. También se dieron muchos casos de protestas de ¿por qué nosotros que llevamos luchando desde el primer día hemos de volver a esta batalla en la que se esperan muchas bajas cuando ha habido otras unidades que han estado en casa toda la guerra? Ahora les toca a ellos luchar. Quejaban ellos, protestaban sus familias. Se dieron casos, estuvieron a punto de darse varios motines que se evitaron en el último momento. Pero tiene sentido. O sea, aquí hay una diatriba interesante. Me encantaría saber tu opinión. Vamos a utilizar unidades veteranas que ya han luchado suficiente, que ya han sufrido muchas bajas. Es que ahora mismo que necesitamos experiencia, ¿o no? ¿Es justo para ellos? ¿No? O sea, si veamos solo novatos. Claro, en esto, incluso dentro de las divisiones había batallones con y sin experiencia. Y la idea, que fue la más general en el desembarco de Normandía, fue usar tropas con poca experiencia. Porque al parecer, hablando con David Díaz Cabo, que fue militar y bueno, la teoría de él, de usar gente que no está acostumbrada a la guerra, es porque el soldado que ya sabe lo que le viene, puede que no haga cosas que sabe que le van a matar. Es decir, a lo mejor un soldado que sabe lo que viene, pues se esconde hasta que acabe todo el jaleo, y el que no sabe, pues a lo mejor avanza más, ¿no? Es decir, el novato puede entrar en pánico o puede hacer actos heroicos porque no sabe las consecuencias, ¿no? Totalmente cierto. Hay las dos teorías, ¿no? De usar gente novata o gente experta, ¿no? Y a veces en estas operaciones en las que son de ruptura, se suele optar por gente inexperta. También partiendo de una cosa que es importante para entender todos los conflictos militares, es que romper un frente, y aquí es romper un frente, el coste es muy grande. Es decir, no hay forma de superar una posición fortificada como esta sin esperar bajas de más de la mitad, o mucho más, como en el caso de los paracaidistas, el 80% de bajas. Aquí es cierto que en Omaha se planteó retirada cuando había 4.000 bajas, y de hecho se paralizó un poco hasta el envío de tropas durante una hora, si no recuerdo mal, para ver si
volvían a las playas, volvían a los barcos todo el mundo. En Omaha pasó, tuvieron que deliberarlo y al final optaron porque ya no se podía tirar para atrás. Pero en Omaha sí que se estuvo tentadito de parar. Claro, ¿qué hubiese pasado con todo el desembarco en Normandía si Omaha, que es una zona central, ¿no?, del dispositivo, falla? Hombre, podrían haber derivado tropas a Utah, ¿no? Pero la separación entre la parte británica y la parte estadounidense era muy grande. Omaha estaba ahí justo en la bisagra. Omaha también era la zona, creo que la zona de playa más ancha. Era más ancha, sí. Era, correcto, o sea, no, la importancia de Omaha era brutal. En ese sentido, los flancos están claros, Utah y Shore era importante tenerlos. Por un lado para acceder por el resto del país, el otro lado para el acceso a lo que llevaría futuramente a París. Pero claro, entre medio hay que unir también esas dos playas. Ahí es donde entran Omaha, Gold, Juno. Gold Juno salió relativamente bien. O sea, las playas británicas, canadienses y demás, independientemente del grado de resistencia que tuvieran, el número de bajas que sufrían, que también estuvieron allí, salió bastante bien. Utah tuvieron la suerte que tuvieron y aparte contaban con la aerotransportada. Pero lo de Omaha es que era con diferencia el objetivo más difícil. No, y aparte tuvieron mala suerte que las lanchas fueron a zonas que a lo mejor no habían sido bombardeadas. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Porque luego aparte, en Utah contaban con unidades de las defensas, eran de peor, vamos a decir, de peor calidad o con un grado de motivación inferior al, si lo comparas, por ejemplo, con la 352 que estaba sobre todo en la zona de Omaha, que esta gente sí vendió cara a su piel. O sea, todo eso al final juega en tu contra. Pero bueno, el caso es que el desembarco se va a prolongar durante varias horas, una oleada tras otra, pues va a ser rechazada. En este sentido, Heinz cuenta en su... porque sobrevive, cuenta en su biografía, en un libro que publicaré muchos años después, esto como era uno detrás de otro. Y él, al mismo tiempo que llegaban nuevas lanchas, él tenía que cargar el cañón de su arma porque se había sobrecalentado. Cuando no disparaba con su MG-42, esta superametralladora, súper potente, la sierra de Hitler, que se la llamaba, pues disparaba con un rifle, su compañero recargaba y empezaba otra vez la masacre. No, era básicamente uno detrás de otro. Pero bueno, ya es por la mañana, están desembarcando en Omaha, están desembarcando en Utah, mejor dicho, Utah y Omaha. Un poco más al oeste, casi una hora después, por el tema de la marea, tuvieron que esperar media hora, una hora después, empiezan a saltar a amerizar, no, a desembarcar en Gold, en Juno y ya finalmente en Shore. Y en Shore es donde nos encontramos al siguiente y último protagonista, que es el bueno de Bill Millin. Antes de empezar con Bill Millin, sí. Una cosa que hay que romper con mitos del cine y eso, es que en Normandía los búnkers de ametralladoras no son los que vemos en la película con una especie de tira horizontal en la que se dispara a través de una gran ventana, ¿no?, una alargada, como se ve en el desembarco de la película Salvada Soldado Ryan. Ese búnker realmente es un búnker de observación artillera. La mayor parte de las ametralladoras MG o estaban en trincheras o en Tobruk. Un Tobruk es una especie de agujero en un búnker, en el techo del búnker, en la que salían a disparar y se escondían. No estamos hablando del búnker de las películas o de los videojuegos, sí, ¿no?, que disparan a través de una ventana alargada horizontal. No, sería más bien lo que tenéis en imagen, que es una especie de alcantarilla que se sale y se dispara y se esconde. Correcto. Nada más que en ese sentido tiene lógica. Salvador Ryan, salvo el hecho de que han colocado los erizos checos al revés y este detalle, el resto de la representación de Omaha es genial. Sí, no, está bien, eso sí. O sea, acotan tiempo el hecho de que la unidad de Tom Hanks, que son Rangers, llegan en la primera oleada y que ya ellos son los que crean una ruptura de frente, como tú dices. Eso todavía va a tardar. Pero sí que es verdad, es interesante que los mencionen ellos como Rangers porque, en mi opinión, son los Rangers los que salvan el día en Omaha. O sea, son una unidad de élite, son una unidad con experiencia y ellos y el Pont de Hoc, que es otra de las cosas que quería mencionar que fuera de pasada, ahí los Rangers se lucieron aquel día, sí, fueron de los héroes. Sí, bueno, acaso, Bill Millin. Bill Millin era un canadiense de origen escocés, que bueno, nace en Canadá, pero su familia es de origen escocés, volverán a Glasgow siendo muy pequeño.
se une al ejército, allí aprende, si no antes, al poco de alistarse aprende a tocar la gaita y acabará siendo, bueno, el gaitero oficial de su unidad. Eso para una unidad escocesa es todo un honor. Poder tocar la gaita durante las marchas, durante los desfiles. Será algo curioso, aunque se rompió bastante, pero había una normativa en el ejército británico que era que durante el combate los gaiteros estaban prohibidos, o un gaitero tenía que ir con su rifle, no con su gaita. Porque durante la Primera Guerra Mundial se había utilizado mucho durante las cargas de una trinchera a otra, pues solía ir el gaitero con la unidad y el nivel de bajas había sido tan alto que se decidió que era un desperdicio de vidas que el gaitero estuviera ahí tocando, que se quedara en la trinchera pero que el resto saliera. Bueno, el caso es que el comienzo en mi capítulo, cuando hablo de esto, Lord Lovat, que era el jefe de una unidad de comandos que iban a desembarcar en Sword y que su misión era unir lo más rápido posible con Howard en Pegasus y Horsa, pues él básicamente le pidió a su gaitero, Bill Millin, que quería que que tocara la gaita durante los desembarcos y en las lanchas de combate y que además que él fuera con su kill, que es la falda tradicional escocesa, eso para motivar a sus hombres, para motivar a sus compañeros. Claro, Bill Millin estaba preparado para ir con su rifle, ir con su uniforme normal y bueno, la gaita la llevaría en la mochila así eso. Pero claro, aquella orden le sorprendió y le dijo, mira, que las órdenes me prohíben hacer eso. Y claro, al parecer el Lord Lovat se rió. Dije, pero Millin, eso es el English War Office. Tú y yo somos escoceses, eso no va con nosotros. Nosotros podemos hacer lo que queramos. Y bueno, y así fue. El tío llegó a la lancha de desembarco, sus compañeros se quedaron un poco abiertos cuando lo vieron allí con la falda y la gaita. Pero bueno, no era la primera vez que Lord Lovat hacía una de estas cosas. Lord Lovat era eso, un lord de un clan, los Fraser, si no recuerdo mal, una familia muy, muy conocida y muy antigua de Escocia, era un aristócrata. Y ese combatiente romántico propio de la época victoriana, que todavía quedan algunos pequeños atisbos de la misma en la Segunda Guerra Mundial. Churchill es un ejemplo de ello y el Lord Lovat es sí o sí otro. Bueno, el caso es que ya zarpan y tras zarpar y notando cierta inquietud entre sus hombres, Lord Lovat se acercó a Bill y le pidió que fuera hasta la proa para tocar The Road to the Isles, una canción cuya letra consiste en un poema dedicado a los soldados que lucharon en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Bill ni se detuvo a pensar, sencillamente obedeció. Nada más empezar a soplar, se hizo el silencio. Todas las cabezas en el barco y los más cercanos se volvieron para mirar al gaitero. Mientras que algunos guardaban silencio y escuchaban extasiados, otros empezaron a cantar de manera suave y tímida, con lágrimas en los ojos. El impulso de sus voces fue poco a poco en aumento, dejándose llevar. Aquella canción hablaba de los padres, tíos, abuelos o hermanos de muchos de los allí presentes. Ahora ellos serían los protagonistas. Fue un momento hermoso que pareció durar menos de lo que en realidad lo hizo. Tras la última nota, regresó el silencio, pero fue breve. Solo 2 o 3 segundos antes de que desde su barco y desde otros más cercanos, los hombres rompieron en vivas y gritos de celebración. Lord Lovat sonrió complacido. Tratando de dominar su emoción, Vi volvió a llevarse el puntero a la boca y prosiguió, esta vez con The Skyboat Song, tema sobre la huida del aspirante al trono británico, Bonnie Prince Charlie, a la isla de Skye tras su derrota en la batalla de Culloden. Uno de los marineros del barco encendió la megafonía, logrando que la bella melodía de esta tradicional canción jacobita llegara al resto de navíos. Pronto, la audiencia de Bill se multiplicó por 10. Otros buques imitaron a los escoceses y comenzaron a cantar. Especialmente conmovedores fueron los destructores con tropas francesas, quienes regresaban tras 4 años alejados de su hogar y familias, cantando la Marsellesa. Bill Millin merece un capítulo aparte en esto que yo llamo la mitología de la Segunda Guerra Mundial, en el capítulo de El Día D. Por eso es uno de los actores claves. ¿Qué efecto tuvo su actuación? Es difícil de decir, pero son muchos los veteranos de SWORD, tanto británicos como alemanes, que recuerdan haber visto a un tío tocando la gaita en mitad del combate. Muchos lo llamaron el gaitero loco.
Y de hecho, bueno, el día D, el actor que da vida a Bill, aunque no tiene ni una sola frase ni un diálogo, es el gaitero auténtico de la reina, el gaitero privado de la reina Isabel, que bueno, se prestó para interpretar al auténtico Bill, el cual no tenía ese bigote tan raro que tiene en la película, y iba con la falda, y de hecho cuando saltó de la lancha al agua, como era más profundo de lo que esperaba, Bill acabó como una bailarina. La falda se le subió y claro, él iba ahí en el agua helada, en mitad de un desembarco donde les están disparando, donde están explotando morteros, donde sus compañeros están muriendo. Y claro, él va con la falda así arriba, en el que se siente doblemente ridículo, y claro, debajo de la falda no lleva nada. Es decir, como un buen escocés. Que cada cual saque sus propias conclusiones. El caso es que cuando ya están allí, él ahora mismo lo último que está pensando es tocar su gaita. La está abrazando lo más fuerte que pueda, está intentando proteger para que no se moje, pero ahora mismo no es su prioridad. Y en esta que el Lord Lovat le dice, oye, empieza a tocar otra vez. Y claro, se queda alucinado por la orden. Oye, ya lo he hecho la de ese barco, ya he cumplido mi parte. ¿Puedo intentar sobrevivir si no te importa? Pero venga, tócame por favor algo. Recibe esta orden de manera tan incrédula que incluso ya de broma le pregunta, bueno, ¿y quieres también que desfile por la playa? Y Lord Lovat se queda pensando, dice, oye, es buena idea, hazlo. Claro, es una orden, tiene que hacerlo, y de hecho lo tiene que hacer, y estos pequeños detalles, esto impulsó en general a muchos compañeros. No en el sentido de, oh, qué brava acción, por el hacer eso yo también puedo ir más adelante, no. Muchos, al ver eso y ver cómo las balas le pasaban al lado, pero ninguna le tocaba, muchos pensaron, oye, por lo mismo no es tan peligroso. Y, bueno, eso ayudó a impulsar a las fuerzas allí en SWORD. Sí. Y de hecho, después, claro, algo que es bonito, aparte de SWORD, que salen hacia SWORD, ¿no? Y van avanzando, ¿no? Hacia la misión de unirse con los aerotransportados del puente Pegaso. Sí. Es cuando llegan al puente Pegaso, ¿no? Claro, porque una de las órdenes de Lovat es que cuando están llegando a los puentes, que siga tocando la gaita para los que están allí, que cuando escuchen eso, sepan que los refuerzos están llegando. Es eso, ese toque romántico y poético de la guerra que los británicos muchas veces excedían, pero bueno, casi que pensando ya en los libros de historia, en lo que iba a ocurrir. Sí. No, esto seguro que lo tenían, en mente. Yo, mira, hice cuando tenía tiempo, en el blog, hice un artículo que se llama Encuentro en Bénouville, que es, me gustaba coger una foto histórica y hacer un análisis de la foto. Y opté por una foto que es justo cuando las tropas aerotransportadas se encuentran con los comandos en Bénouville, cerca del puente Horsa y el puente Pegaso. Y claro, es el momento ese en que la gaita llega y llegan los Lovat con sus hombres y los otros que están defendiendo el puente Pegaso toda ya la noche, la mañana, oyen estos gaiteros, es el momento, ¿no? de alegría, ¿no? Total. Bueno, de hecho, estos están entrando ya, están metiendo tierra adentro, son el refuerzo que necesitan en Horsa y en Pegasus, y ahí es donde está Richard Todd ahora mismo combatiendo. Están frenando los contraataques alemanes, han volado ya una serie de puentes, pero este es clave, tiene que permanecer en pie hasta que lleguen los refuerzos de SWORD, porque es el camino directo a Caen, que es uno de los grandes, yo creo que uno de los grandes objetivos en el día D. De hecho, se había pensado en un primer momento que el avance el primer día llegara hasta Caen. Optimista, cuanto menos. Sí, la teoría, sí. Es la típica cosas de Montgomery, que se vino en exceso arriba. Pero bueno, el caso es que están allí defendiendo Bénouville. El propio Richard Todd está en una población, bueno, tú has estado, me lo puedes decir, yo por desgracia no, Le Port, que está así como en una colinita. Ahí, el tema es que yo a Le Port no pasé porque cuando fui de Puente Pegaso me tiré a Merville, que es donde está la batería, que fue también objetivo de los transportados británicos, y después llegué a las playas de Caen. Ahora no sé si pasé por ese pueblo, pero sí que hay unos pueblos entre las playas y el puente, digamos, subiendo el río, sí. En Bénouville, justo enfrente, es que Le Port está pegado, allí hay una pequeña colinita coronado con una iglesia, una preciosa iglesia normanda. Pues los paraguistas británicos se han repartido como mejor han podido. Eso, lucha urbana, 100%. Es otro, a una escala mucho menor que, por ejemplo, Arnhem, pero una vez más, es lo que se van a encontrar allí.
Y por ejemplo, por todo Benuville, los paracaidistas se dedicaban a rechazar de manera desesperada los continuos contraataques alemanes a la espera de la llegada de refuerzos desde Soar. En algunas zonas acabaron siendo superados, lo que rompió su línea defensiva y degeneró en focos aislados de resistencia y duros combates urbanos. Para esto es para lo que están preparados los paracaidistas. O sea, ellos sí pueden aguantar esto. Durante los saltos, los británicos habían perdido parte de su armamento pesado, por lo que apenas podían responder a la superior potencia de fuego alemana, salvo con unos pocos lanzagranadas Piet, granadas de mano y algún explosivo. Durante un ataque en el que los alemanes emplearon un tanque, los pocos hombres que quedaban de pie en la compañía A tuvieron que cubrirse las trincheras y agujeros de tirador, atrapados a merced del pesado monstruo metálico. Sin más estrategia que la de dejarse llevar por la ira acumulada, el soldado irlandés de apenas 20 años, Michael John McGee, salió de su posición y arrancó a correr en dirección al tanque mientras disparaba con su Sten. Distraído por aquella acción suicida, la tripulación del tanque no se percató de que por su flanco un par de británicos se acercaban al mismo tiempo con un explosivo casero. Esto dejó tanto al blindado como a sus hombres fuera de combate. Aquel fue uno de los 13 tanques neutralizados, capturados o destruidos durante aquella jornada. A pesar de su heroica gesta, McGee murió horas más tarde durante el transcurso de la batalla. Es eso, no se suele recordarse. Cuando uno piensa en combates fieros, salvajes, el día D, es la masacre en Omaha. Se puede recordar a lo mejor la masacre de paracaidistas que quedaron atrapados, por ejemplo, en St. Mary Clease, que cayeron justo en frente de las tropas alemanas, que no se cortaron a la hora de disparar. Y bueno, en menor medida Soar. Pero claro, parece que el capítulo de Pegasus y Horsa termina por su captura, su heroica captura. Sí. Eso, los contraataques alemanes fueron salvajes. No es que sea la mejor referencia histórica, pero por lo menos en el Call of Duty eso lo reflejan bien. La primera parte es la captura y luego los contraataques, que yo siempre lo odiaba porque me mataban siempre. Sí, no, estoy contigo. Pero, porque yo también juego ese videojuego, pero para mí el referente como libro es el libro Puente Pegaso de Peter Ambrose, que fue uno de los primeros que yo leí de la Segunda Guerra Mundial, ya digamos algo más que un cómic y tal. Es El día más largo, de Cornelius Ryan, y El Puente Pegaso de Peter Ambrose. Son los clásicos del día de... Y a mí fue cuando me cogió ya cariño, y ya en Normandía la única camiseta que compré en aquel momento fue esta, para que veas que sí que tengo cierta carencia por los británicos, ¿no? En este aspecto. Porque para ellos sí que fue, digamos, también como su bautizo, ¿no? De fuego, y los primeros, ¿no? De fuego, digamos, de paracaidistas. Sí, totalmente. Yo pienso, había una unidad paracaidista con algo más, no quizás como división, pero sí como unidades tipo más regimiento, que se quedó en Gran Bretaña como refuerzo, como reserva, que era la primera división aerotransportada. Que estos serían los que caerían en Arnhem, en Market Garden. Bueno, si hablamos de bibliografía hispana sobre el día D, yo tengo que recomendar este libro. Bueno, es amigos míos, estuvieron los dos aquí, Manuel y Pera. Pera fue, de hecho, a Pera Cardona yo le tengo un cariño enorme, fue el que me escribió el prólogo de mi libro. Así que si el libro, por lo menos, hay un garante de calidad en mi libro, y es el prólogo. Sí, no, y se parece un poco la idea de microhistorias, los dos libros. Sí, totalmente. Yo creo que eso al final el lector agradece eso, porque empatiza mejor, ayuda a ligerizar un poco el ritmo de lectura. Eso está muy bien. Bueno, el caso es que los paracaidistas allí británicos en Benuville van a resistir hasta más o menos la 1 de la tarde, que cuando por fin llegarán los robots con los refuerzos desde las playas, y ya bueno, pues salvarán el día y ya proseguirán su avance hacia Caen, que invito a cualquier persona que quiera saber más sobre la batalla que lo lea, porque Caen fue otra salvajada. La ciudad acabó arrasada, la cantidad de bombardeos que cayeron, estuvo a punto de costarle el puesto a Montgomery, de hecho, si no lo hubieran tomado. Bueno, Caen, yo creo que esta es la historia de las batallas más interesantes. De hecho, de Normandía. Sí, cuando me propuse contar mi viaje a Normandía, empecé con el primer día, que fue Caen, viaje a Normandía. Porque yo empecé en Caen, dormí en Caen y desarrollé mi viaje todo a partir de Caen, ¿no? Y mi idea era hacer una serie de programas, de artículos contando el viaje, ¿no? Y quedé solo en el primero porque no me dio tiempo. Y bueno, está ahí, y Caen es un buen sitio para empezar, porque está justo en una zona más o menos bien comunicada, con muchos hoteles,
Y aquí tengo una foto de cómo quedó Caen tras casi un mes de combates, porque se tardó casi un mes en capturar, y Caen quedó destrozada completamente. Lo que veis de Caen es todo reconstruido, porque es algo que no nos podemos olvidar o que la gente sepa, que murieron muchos franceses. No se habla en esto, pero civiles franceses murieron miles en los bombardeos para liberarles. Es decir, es algo que cuando hablamos de la guerra tiene sus daños colaterales y hay un pueblo que no me acuerdo el nombre que está sin reconstruir o desapareció como pueblo tal, muy cerca de Bayeux. No me acuerdo el nombre ahora mismo del pueblo. Es cerca de Bayeux. No es el pueblo famoso, el que está en mitad, sino es uno cerca de Bayeux, en las playas, que está deshecho. No fui a verlo, pero la próxima vez intentaré pasar. Orador Suglana. Ese que está en la costa, ¿no? Sí. No sé si está en la... No. Ese es el que está en el interior. No, ese es el que está entero. Correcto. No, hay uno en las playas. Bueno, ya lo busco ahora mismo y todo digo. Es cerca de Bayeux. Es que en el de Orador Suglán, pasó algo interesante y es que era un pueblo pequeñito. Eso acabó arrasado, todavía se puede visitar los restos del pueblo. Eso tenía 643 habitantes, esto lo menciono en mi libro, y una veintena de ellos, por ejemplo, eran españoles. De estos refugiados españoles que escaparon de España tras la guerra, pues están dispersados por toda Francia. Los que no acabaron en el campo de concentración, pues acabaron en otras localizaciones, y en este pueblo pues se da la casualidad que había un pequeño grupo de españoles, y bueno, fueron de los que cayeron por causa de los bombardeos. No. Aunque bueno, en este caso no fue un bombardeo americano, fue más bien un bombardeo de represalia. Alemán, no, Orador Sulem, ese es uno que está en el interior de Francia por un acto de la resistencia francesa. Los alemanes lo destruyeron. No, el que yo te digo es uno de bombardeo, ese lo encuentro y ya al final del programa te lo digo. Pero es interesante que no olvidar eso, que todos estos bombardeos para debilitar a los alemanes, había población francesa también. Y se da en este caso algo curioso, como los principales líderes, tanto Roosevelt como Churchill y los comandantes, hablaban de cuál es el nivel apto de bajas civiles franceses que podemos tolerar para los bombardeos. Porque era tal la importancia de Overlord, era tal la importancia de eso, de los bombardeos estratégicos que se iban a llevar aquí a cabo, que se hablaba de eso. A veces puede resultar una conversación tanto fría, pero dice, ¿hasta qué punto vamos a aceptar? No, pues 15.000 o más si hacen falta. Churchill está implorando, por favor, que no superen las 10.000 bajas. 10.000 bajas, ¿eh? Eso es un pueblo grande, una ciudad pequeña. Pues de esto se hablaba y se suele mencionar, pero un tanto de pasada, lo que ocurrió. Creo que la encontré. Saint-Lô. Ah, en Saint-Lô es el que estamos buscando. No. Sí, creo que es. La capital de ruinas de 1954. Creo que es Saint-Lô. Sí, es Saint-Lô. Sí. Okay. Sí. Bueno, ya para ir cerrando un poco. Justo, Saint-Lô. ¿Es Saint-Lô? Bueno, sí. Pues no lleva el nivel de una ciudad así tipo Carentan. No, es un pueblín pequeño. No, es pequeño. Bueno, nudo de carreteras importante, sí o sí. Ese es el tema. Claro, igual que Bastoña luego. Bueno, Richard Todd, como digo, aguantará, será capaz de ver la llegada de los refuerzos de los Lobat, podrá escuchar las melodías de Bill Milling tocando Blue Bonnets Over the Border al llegar a Pegasus. En el caso de Winters, conseguirá reunir unos cuantos de sus hombres, tomará el mando de manera provisional y luego ya de manera definitiva, de que el superior, el comandante oficial de la ISI, que era el teniente Migen, pues él será uno de los muchos que caigan durante los saltos. Su avión será derribado, con unos pocos hombres, algunos de la ISI, otros de otras unidades, como de la 82 o de otras compañías del mismo regimiento, pues tomará una posición en Brecourt Manor, la famosa toma de esta trinchera con 4 puestos artilleros. En la serie, por razones evidentes, parece que toda esta captura, toda esta acción se lleva a cabo en unos pocos minutos. En realidad va a durar varias horas, básicamente porque no tiene hombres suficiente y porque no tiene munición suficiente. Esto es infantería ligera, tienen munición para un enfrentamiento y poco más. Y han ido allá más, han dejado todo, han cogido toda la munición posible, granadas, algo de dinamita, se acabó. Tendrá que esperar un par de horas hasta que llegan refuerzos, capturen la última posición
en esta trinchera y marcharse. Han inutilizado todas las baterías. Esto va a ayudar a que los desembarcos en Utah sigan produciéndose de manera fácil, sobre todo el tema de los blindados, que no haya contraataques artilleros alemanes. Y eso será un poco el final del día D para Dick Winters. Pero la guerra va a proseguir hasta el final. Uh-huh. En el caso de Heinz Severloth, él va a aguantar también hasta tarde de la mañana en Omaha. Llegará un punto en que se queda sin munición y ya están siendo copados por un lado y por otro. Así que vuelve a su búnker donde está el teniente Frerkin y básicamente, este le da la orden de retirarse, se despide de él. Y algo interesante en la relación entre esos dos hombres es que en alemán tú tratas a otra persona, ya sea por edad o por respeto, de la manera sí, usted. El usted sea muy, muy, muy a rajatabla. Hoy todavía incluso, hace 80 años, imagínate, 79, pues ellos, aunque tenían esa relación de amistad, pues siempre se habían tratado de usted entre ellos. Cuando Frerkin se despide de Hein, dice, márchate tú, yo te seguiré ahora en cuanto puedas, voy a ser el último en irme del búnker, pues se refiere a él de la manera tú. O sea, lo tutea en su despedida. Y eso es algo emotivo, porque eso es algo como, ya no solo somos compañeros, ya somos algo más, somos amigos. Hermanos armas también. Totalmente. Claro, que es algo más que la vinculación militar. Sí. Correcto. Y bueno, Hein lo hará, saldrá corriendo, durante su ida acabará cruzándose con otro, o otro compañero suyo lo alcanzará, y le dará la noticia de que Frerkin pues ha muerto. Al final el avance norteamericano llega hasta el búnker y ya, Frerkin morirá allí ante el avance. Y ya para él eso ya es el final. O sea, el día ha sido una carnicería, él está medio ido, traumatizado por lo que ha tenido que hacer, por lo que ha vivido, por la cantidad de combatientes a los que ha alcanzado. Las cifras, es imposible corroborarlo, pero se habla de hasta 1000 bajas. Podría haber provocado tanto con su MG-42 como con su Mauser. O sea, entre muertos y heridos. Y si se analiza los datos de baja, en esta zona donde estestaba el VN-62 es donde se produce el mayor número de bajas en Omaha. Así que no es de todo inviable, quizás algo exagerado las 1000 bajas, pero como digo, no se puede comprobar. Sea como sea, Severloth se ganó el apodo de la bestia de Omaha. Antes de que él diera a la luz o hiciera público quién era y lo que había hecho, se hablaba mucho de eso, de un puesto de ametralladora en Omaha, que aquello fue mortal y aquello no había Dios que pasara por allí. Hombre, animal, lo que pasara por allí era arrasado por esta sierra de Hitler. Desmoralizado y viendo que el avance está siendo más rápido de lo que creen, Heinz Severloth se rendirá y se entregará a los norteamericanos al día siguiente con otros compañeros suyos. No revelará, como digo, quién es. Creo que su punto de inflexión será en los años 60, cuando ve el día D y lee el libro. En la novela de Cornelius Ryan se habla de un sacerdote que estuvo allí en Omaha, básicamente dando la extrema unción a los caídos, a los heridos. Y él mismo recordaba haber visto a este sacerdote por Omaha. Y contactó con él, no recuerdo el nombre, y lo lamento, olvidarme de los nombres. Pero estaba por Alemania en los años 60 y pidió una reunión con él, se conocieron y de hecho se hicieron amigos y hay varias fotos de ellos muchos años más tarde, los dos juntos en Omaha, como un punto de reconciliación, de confraternización entre esos dos bandos, el norteamericano y el alemán, como uno se disculpaba por lo que había ocurrido y el otro pues aceptaba esas disculpas. Porque, claro, los dos habían sido protagonistas del horror de aquel día y habían visto lo que había ocurrido. Bill Milley seguiría con los comandos hasta Caen y la sexta división aerotransportada permanecería en Benouville hasta que siguiera el avance, exactamente igual que los chicos de la ISI y la 101 en Normandía. Y ya para terminar, el cierre, Jan Kyung-jong. O sea, me remito al programa de Velus Marty sobre este increíble personaje, pero eso, un coreano nacido en la actual Pyongyang,
reclutado de manera forzosa para trabajar en Manchuria o en Manchukuo. Allí acabaría formando parte del ejército del Kwantung. Lucharía, no sé hasta qué punto, pero estaría presente sí o sí en Kalgin-Gol, 1939, verano 1939, hecho prisionero por los soviéticos, enviado a un gulag. En cuanto la Alemania nazi invade la Unión Soviética, se empiezan a sacar a toda esta gente de los gulag y los meten en unidades para combatir. Hecho prisionero por los alemanes en 1943, poco después de... Sí, el 43 en marzo. Sí. El 43, poco después del desastre de Stalingrado. En la batalla de Kharkov, sí, no recuerdo. En la tercera creo que era. Hecho prisionero por los alemanes y enviado, como digo, con otros Ostbatallonen, adscrito a unos Ostbatallonen y enviado a luchar a Normandía. Ahí es donde será hecho prisionero por tercera y última vez. Se entregará a los norteamericanos, mantendrá su historia en anonimato. En principio, bueno, la foto suya es una de las más conocidas del día D, como que hace un japonés aquí en Normandía. ¿Estamos luchando contra el enemigo equivocado o qué ocurre aquí? Pero no, realmente era coreano. Y, no, pero había más, no estaba solo, había varios compañeros de... Correcto, había más, pero la foto conocida es claro, suya. Sí. De hecho, está esta foto en el museo de Samuel Eglisy de las tropas aerotransportadas, la tienen allí, sí. La foto porque fue capturado por ellos. O en la zona, no, en la zona. Realmente no sé qué lo capturó, yo sé que él estaba en Utah. Imagino que lo intentaría huir o al final acabaría... No, capturado a 101, sí. Pues, sí, porque está en el museo y bueno, aparte lo escribí yo, pero fue capturado allí y en el museo de transportado está la foto de él y con una explicación pequeñita que a mí me llamó mucha atención porque claro, ya tiene este artículo hecho yo sobre él y tal. Así encuentro la foto del museo, un segundo. Hay la introducción de la Segunda Guerra Mundial de Anthony Beevor. Comienza con la historia de este hombre. Sí. Y a mí me parece un empleo de su historia bastante inteligente por el hecho de un ejemplo de cómo la Segunda Guerra Mundial fue realmente una guerra mundial, que, bueno, salvo América, afectó a todos los continentes y cómo alguien de una punta del mundo acabó en la otra. O sea, cómo esto afectó a gente, a personas en todo el mundo y cómo hubo un movimiento tan grande de seres humanos. Claro, esto tiene que ver porque el libro de Anthony Beevor de la Segunda Guerra Mundial, y él va a la teoría de que la Segunda Guerra Mundial empieza con la guerra sino-japonesa, que no empieza con la invasión de Polonia. Claro, intenta unir todos los dos escenarios. Hombre, él empieza en Polonia, pero luego a la hora de hablar de esto de Asia, pues retrocede hasta el 37. Yo, por ejemplo, sí empiezo mi libro en el 37. No, es que hay mucha... La teoría, para mí, sí, que es verdad que la Segunda Guerra Mundial, empieza con lo de Polonia para muchos, pero la realidad es que si vinculamos el conflicto japonés, nos tenemos que ir a la sino-japonesa. Claro, es que, por ejemplo, los americanos empiezan a contar Pearl Harbor, claro. Y los antiguos soviéticos su guerra patriótica desde el verano del 41. Es que es eso, es que si la definición de Segunda Guerra Mundial es tan compleja en el sentido de son una serie de guerras que se producen al mismo tiempo en diferentes puntos del mundo, pero que al final tienen algún tipo de conexión, pues bueno, no es descabellado empezar a hablar 2 años antes de Polonia, porque realmente el año 39, salvo Polonia y la guerra de invierno, ocurre poco más. En el 40 la guerra está centrada en Europa occidental, poco más realmente, y algo en el norte de África. No es descabellado retroceder hasta el 37, porque todo lo que ocurre ahí, hasta Kalkin-Gol va a tener un efecto claro, por ejemplo, en las tomas de decisión que va a tomar Stalin, todo lo que ocurre en el Pacífico, todo al final está interconectado, como toda buena historia. Pero bueno, poco más te puedo decir. Podría decirte mucho más del día de hoy, pero yo creo que desde el foco de mi libro lo hemos cubierto casi todo. Aquí venimos, nadie hace falta que diga, vengo a hablar mi libro, porque aquí se habla siempre del libro. Hace poco decía, no, la gente ya no lee, pero bueno, yo lo que me gusta es que la gente lea y por eso intento en cada programa siempre traer gente que trae un libro, escribe un libro, que hable de una parte del libro, nunca que cuente todo el libro, para que vosotros os animéis a leerlo. En el caso tuyo es difícil hablar en un solo programa de todo el libro porque son 100 historias. Sí. Y las 100 historias, incluso estas
4 que cuentas aquí y la quinta, ¿no? No están contadas enteras. En el libro viene mucho más explicado, por lo tanto, ahí hay mucho que descubrir, incluso de estos 5 personajes que tratas en tu libro, junto a 95 más. Sí. Algunos perros, algunos edificios. Y un oso. Hombres y mujeres. Y un oso. Sí. El oso Wojtek. Pero nada, cuando quieras hablamos de los siguientes 4 o 5. Perfecto, encantado. Incluso podemos tirar casi de animales. Sería interesante. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, visto desde el ojo de los animales, hay varios libros. Creo que había uno bastante interesante. Yo, parte de lo que saqué sobre el perro Horren, el australiano, lo saqué eso, de un libro visto desde el ojo de eso, caballos, osos, que participan en distintas unidades. Luego, por ejemplo, los alemanes solían acostumbrado a tener mascotas en sus aeródromos, los leones, etcétera, pequeños leones. La mascota de Franz von Berra era eso, una cría de león llamada Simba. Simba, a lo mejor es que lo leyó el del Rey León. Sí. Pues no tengo yo que no, porque tampoco es que sea un nombre muy frecuente. Pues, no. José Antonio, muchas gracias por este viaje. Espero que la gente haya aprendido más cosas sobre el desembarco de Normandía, visto un poco de este personas no anónimas, porque estos ya son famosos y conocidos, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, puedo añadir un artículo, voy a dejar buscarlo para que la gente lo tenga, un pequeño artículo de Bellum Artis, el blog escrito sobre un personaje que, bueno, ya no es desconocido, pero bueno, es para el gran público, sí, Manuel Otero, un gallego en la sangrienta Omaha Beach. Su historia es muy corta aquí en Normandía porque fallece nada más llegar a la playa de Omaha, pero es el único español muerto en el desembarco de Normandía y está enterrado en un pequeño pueblo de Galicia. O sea, que mira, esta historia... Ese lo tienes cerca, ¿eh? Sí. Manuel Otero, un gallego en la sangrienta Omaha Beach. Buscarlo, es un artículo de Bellum Artis y es interesante. Aquí está su hermana, ¿no? Con la foto de él. No hay mucho que contar del pobre porque murió nada más llegar a la playa de Omaha, pero es el español de Normandía, ¿no? De Omaha, sí. Lo tenemos todo. El pueblo en el que está es en Serra de Outes, que es donde nació. Y aquí tenéis la tumba en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes. El que quiera que lo vaya a buscar, tiene ahí la lápida y una foto con recreadores históricos, pero bueno, está ahí la lápida si alguien quiere, el único español que luchó en Normandía y falleció ese día tan largo en la playa de Omaha. O sea, punto de peregrinación obligatorio, siempre desde el respeto. No, claro. No, pero nada de hacer el gamba, pero no, interesante cuanto menos. Manuel Otero, acordaos. Pues este es el 6º personaje del día de... sí, el invitado especial. Especial y un español. Y como diría aquella frase, siempre hay un gallego en algún lugar del mundo. Sí, porque el Juan Puyol era catalán, que si no también habría contado como tal. Sí. Pero bueno, él no estuvo en Normandía, estuvo cerca, desde el corazón, mandando todo, si no recuerdo mal, desde Lisboa, que era donde tenía su sede de espionaje. Si no recuerdo mal. O una época por lo menos. Hubo una época que estuvo en Lisboa, otra época que estuvo en Londres, sí. Y no recuerdo muy bien. A lo mejor en esta época ya estaba en Londres, pero él organizó todo su sistema en Lisboa, mintiendo al principio, porque no era nadie. Él quería espiar a favor de los británicos y se inventó una película él solo. Es muy interesante. Pues muchas gracias, José Antonio. Espero que la gente se anime a leer tu libro, José Antonio Mayo Davo. Ellos también estuvieron allí. Está el enlace de compra, si sois de Amazon, en la descripción. Y si sois de comprar en la librería de vuestro barrio, que es donde tenéis que comprar también para que sigan las librerías, editorial Maldragón. Correcto. Está disponible en todas las librerías de la península. Simplemente hay que pedirlo. Tarda un par de días en llegar. Y perfecto. Y eso, hay que apoyar también a la librería. Al pequeño librero que es el que genera también ese vínculo, ¿no? Con el Yo tengo conocidos en Sudamérica que, claro, lo más cómodo es, de hecho, la única opción es pedirlo por Amazon, evidentemente.
Pero no, si se puede comprar en librería, mejor. Sí, yo siempre digo lo mismo. Si siempre se puede comprar en librería, se compra en librería. Y si vais a comprar en Amazon, porque sois de Amazon, lo compráis a través mío, que soy autónomo también, y me ayudáis. Pues muchas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias por la invitación, Y Francisco. iremos Bueno, viendo como personajes siempre. de tu libro que podemos tratar sin explotar el libro, porque como son 100 personajes, nos quedan muchas historias y años para que el libro se siga difundiendo y sobre todo las historias de estos personajes que, como decían los clásicos, una persona no muere hasta que alguien se olvide de él, ¿no? Pues eso no va a pasar. No, Por lo menos con con este estos libro. personajes no. Jamás. Pues muchas Nada. gracias por intentar que estas personas no pasen al olvido. Y eso es importante, que es uno de los motivos que tenemos los historiadores, ¿no? Y también aprender, ¿no? Que la gente aprenda de los errores o aciertos del pasado para que en el Para que no futuro se se vuelvan a tengan en producir en cuenta, el ¿no? futuro. No, contar, recordar, sobre todo no olvidar. Sí, No sí. olvidar porque nosotros lo tenemos claro, pero luego si vienen las siguientes generaciones, yo pienso en mi hijo, tiene un añito, eso, y todo esto ya se da por sabido, se da por conocido, pero puede llegar a un punto en que por el hecho de no tratarlo, por el hecho de darlo como conocido, pues se Ahí, olvide o se deje de tratar y no, hay que no, 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 seguir. o se generen falsedades y leyendas y tonterías varias. Una Correcto. encuesta en el Reino Unido, y esto no voy a decir el nombre, pero es el de Bigote, de origen austriaco, que hicieron una Él encuesta es pintor, sí. sí, y el intento de pintos. Hubo una encuesta y uno de cada tres, creo que era, estudiantes ingleses pensaban que era un personaje de videojuegos. Joder. O sea, claro, si tú Y mira que el sistema educativo en Gran Bretaña, por lo menos el público, es bastante bueno, ¿eh? ya, Pues, pues debe ser. Que como lo ven en muchos videojuegos más que en libros, pues pensarán que es ficticio, claro. Y o entenderás sea, después todo lo que pueda aparecer de otras cosas similares sobre la Segunda Guerra Mundial, revisionismo y cosas de estas, ¿no? había una encuesta bastante interesante que eso dio pie a mucho debate hace unos pocos años, que era el tema de muchos en Estados Unidos, o sea, la importancia que se le da al día D, el hecho que los desembarcos en el día D fueron un poco menos que ya el último punto antes de la liberación de Europa, con esa pequeña excepción que fue Bastoña, o las Ardenas, mejor dicho. Y eso, y básicamente que los norteamericanos liberaron Europa, ellos solo, que ganaron la guerra mundial ellos solo, y que el papel de los soviéticos era poco menos que residual. Y ya los británicos, los franceses ya ni los mencionamos. Ya, Es verdad que mucha encuesta, y eso hasta lo puedo entender, no justificar, pero entender, por el hecho de que están en otro continente, ellos tienen, bueno, son como son. No, pero eso Eh, pasa a los jóvenes. Tú a los jóvenes preguntas. De hecho, hay estudios que más o menos vienen a decir que al acabar la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo valoró el esfuerzo soviético. El cine fue cambiando la perspectiva. Y es verdad que por el cine, los videojuegos y tal, cualquier persona no, que no sea es que esté informada sobre el tema se enfoca mucho el hecho de que Estados Unidos, que no lo niego, porque incluso con la ayuda económica ayudó a los soviéticos, pero bueno, el mayor desgaste alemán fue en el frente oriental, eso lo sí, sabemos todos. También a un coste soviético brutal, desproporcionado, ¿no? ¿no? El Desproporcionado. sentido humano, Pero, industrial, sí. pero bueno, Pero también lo, hay que tener en cuenta, José Antonio, que la soft imperialism, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, videojuegos, películas, todo, hace que la gente tenga una percepción distinta de los hechos. Bueno, te voy a hablar desde el sentido de vista, esto también, el aspecto comercial también juega un papel, Mm. porque a mí, por ejemplo, a mí el teatro de operaciones que más me gusta, más me interesa, más me fascina de la Segunda Guerra Mundial es el Pacífico. Pero a mí ya me han dicho varias veces que ni por asomo se me ocurre escribir un libro, por lo menos en español, del Pacífico, No, porque eso no lo iba a comprar nadie. sí, sí. Y hay gente que le interesa realmente el Pacífico, pero eso no vende. O sea, si yo quiero vender un libro de la Segunda Guerra Mundial, céntrate lo máximo posible en los alemanes, Mm. a lo mejor un poco de los norteamericanos. Si vas a hablar de los soviéticos, no te salgas de Stalingrado. Y británicos, franceses, eso no interesa a nadie. El norte de África, bueno, un poquito más, un Mm. poquito menos si hablas de Rommel, Sí, sí. pero ya está. Y eso también es un poco triste. O sea, a mí también fue una de las razones por qué dije, no, voy a centrarme en toda la guerra. Porque por lo Mm. menos así tengo la excusa de hablar del Sí, sí, sí. Pacífico. Eso me ha dicho mucha gente que ya conocen mucho del frente occidental, pero había cosas que no conocían de Mm. Guadalcanal o de Tarawa o de la propia Peleliu. Sí, sí. Aquí el que más se centra así a nivel de España en el Pacífico es Rubén Villamor, que ese es su fuerte, el lado oriental.
hasta más allá del Oriente, pero el resto es verdad que sí, que incluso autores que yo conozco dicen, no, yo hago un libro, no sé, héroes no sé qué, y si son alemanes, ya solo la portada hace que la gente compre y Correcto. no compre de estadounidenses. Rubén se lo puede permitir porque a pesar de su edad el tío ya es una autoridad. Sí. Claro, pero si yo, que no el soy primer libro, te escribo eso, pues entonces es un suicidio. Sí. Eso es cierto. Pues muchas gracias, José Antonio, y esperemos el segundo libro que te pongas. Yo, no esperes tanto como yo, que soy el autor de un solo libro por ahora, y el segundo, a ver cuándo lo hago. A lo mejor cuando se emita este programa en diferido, ya estoy acabándolo casi, pero me falta poco, pero bueno, el mío sí que es un reto que puede que no lo lea nadie, porque es un tema muy desconocido, pero a la vez puede ser atrayente. No leo hasta aquí. Pues muchas gracias, José Antonio, y nada más, hasta la próxima historia. Como no estamos en directo, no hay preguntas, pero la gente en los comentarios que deje preguntas o escenarios que le gustaría que tratásemos en el próximo programa con los 100 personajes, porque aquí hay para todos los escenarios, y a lo mejor alguien te sorprende y te dice, quiero del Pacífico, pues ahí tenemos ya... Si alguien quiere, por favor, del Pacífico, que el próximo programa lo diga y vamos a hacer un especial. La campaña del Pacífico atrae varios personajes. Pero tienen que pedirlo al menos 5 personas en los comentarios, por favor. 5 comentarios pidiendo el Pacífico. Y un me gusta al vídeo. Eso, gracias. Y el libro, eso, en cualquier librería lo pedís o en la descripción del programa. Pues muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, perfecto. Y me despido del público como siempre, dándoos las gracias por estar aquí en una historia hablada más. Espero que os haya gustado. Dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros a Velum Artis Historia Militar. Y no os olvidéis, también tengo Velum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, donde iremos hablando de actualidad poco a poco y dejando este canal para los velunarteros de historia militar. Gracias y hasta la próxima historia hablada aquí en el lugar de encuentro para nosotros los amantes de la historia militar. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado